están? Bienvenidos a nuestro programa de Psicoterapia a tu alcance. El día de hoy arrancamos con nuestra jornada de salud mental. El tema de hoy es sexualidad infantil y prevención del abuso sexual. Nos acompaña la psicoterapeuta Carla Jessica Hernández y Sarina Ramírez. Yo soy la psicoterapeuta Nandini Labardini y bueno, antes de empezar, nosotros nos vamos a presentar quiénes somos, qué tipo de terapia damos y dónde está nuestro consultorio. Hola, buenas tardes, yo soy la psicóloga Carla Hernández, estudié en la UAM Xochimilco como psicología y hice la maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Me dedico tanto a niños como a adolescentes y también con papás, es decir, adultos. Mi consultorio se encuentra en la calle San Lorenzo, número 119, en la colonia Tlacoquemecat del Valle. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sarina Ramírez, soy psicóloga egresada de UAM Xochimilco. Tengo diplomado por parte de la Universidad de Colima, el Instituto Cognitivo Conductual y el Hospital Psiquiátrico en terapia cognitivo-conductual. Trabajo con niños, adolescentes y adultos y estoy en dos lugares si ustedes quieren contactarme. El primer consultorio se encuentra en la calle de Ciencias número 85 en Colonia Escandón, en la Colonia Escandón. Y el segundo consultorio está en División del Norte 498, tercer piso, en Colonia Nueva Oriental, Coapa. Gracias. Y bueno, mi nombre es Nandini Labardini, yo soy psicoterapeuta psicoanalítica, también estudié en la UAM Xochimilco, hice la maestría en la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en psicoanálisis con enfoque o línea de investigación en neurociencias. Mi consultorio está en la calle de Chuapan, número 5, interior 2. Esto está en la colonia Hipódromo Condesa. Y bueno, cualquiera de las tres nos pueden contactar por medio de WhatsApp o de una llamada telefónica al 044 55 1811 03 91. Lo repito, es 044 55 1811 03 91. Y bueno, una vez ya presentándonos las tres, vamos a arrancar con este tema que creo que es muy importante. Justo es sexualidad infantil y prevención del abuso sexual. Para este tema, nuestra colega Carla Hernández ha preparado justo y desarrollado todo el tema y nosotros vamos a ir aportando las ideas, pero ella va a ser quien nos presente el tema. Muchas gracias, Nandini. Bueno, sí, retomando lo que tú decías sobre la importancia del tema de sexualidad infantil, ¿por qué hablar de sexualidad en la infancia? Y por qué es importante eso para la prevención del abuso sexual. Bueno, estaba revisando y según tiene que ver con es una construcción de identidad. Entonces, tiene que ver con si somos niños o somos niñas. Y bueno, ahorita ya hay mucha diversidad sexual, ¿no? Entonces, el género es una construcción. Lo más importante es comprender que el género es una construcción y que vamos a ir tomando de todo nuestro entorno, ¿no? Familiar, social, educativo. Va a ir conformándonos con ser hombres o con ser mujeres, o bueno, la elección que tenga cada uno. Y después de eso, tenemos también el olón que se llama reproductividad, que trasciende solo a tener hijos, a reproducirnos y va más allá al cuidado de nosotros mismos y la capacidad de cuidar a otras personas. Y eso también tiene que ver con nuestra propia habilidad de crear, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y bueno, ya por último está el de vínculos afectivos. Esto tiene que ver con la capacidad que tenemos para relacionarnos con otras personas, ¿no? Y bueno, toda la afectividad y las emociones que están en juego en esas relaciones. Entonces, todos esos cuatro olones son los que conforman la sexualidad. Es por eso que está presente desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Y bueno, si la sexualidad está presente desde que nacemos hasta que nos morimos, eso significa que desde que un recién nacido ya se empieza a conformar a partir de esa sexualidad.
y es por eso que se ha dividido en etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos descubren el mundo y se van apropiando de él a través de un desarrollo, a través de las etapas, de un proceso, vaya. Entonces, la primera etapa por la que empiezan a descubrir su entorno a partir de la teoría psicoanalítica es la etapa oral, es decir, van percibiendo el mundo a través de la boca, ¿no? De las sensaciones de la boca. ¿Y eso por qué? Porque la primera vez que se empieza a sentir placer es cuando se va quitando el hambre, ¿no? Y entonces eso es a través del seno materno o del biberón, pero bueno, finalmente es por la alimentación. Entonces es ahí que uno empieza a descubrir y acercarse al mundo. Bueno, entonces como ya vimos, estos 4 olones conforman la sexualidad. Entonces, a partir desde que un bebé nace, empiezan a existir manifestaciones de sexualidad, ¿no? Empiezan a reconocer qué les gusta, qué no les gusta, cómo se van construyendo su identidad, si son niñas o niños, desde que la ropa que les eligen, desde sus genitales, desde cómo les llaman en casa, ¿no? Y bueno, también hay reflejos ya físicos en los que ellos empiezan también a descubrir nuevas sensaciones corporales que les pueden causar placer o no, ¿no? Por ejemplo, hay una de la edad de 0 a 6 meses aproximadamente, los niños presentan erección del pene como una manifestación refleja, o las niñas presentan hinchazón de la vulva, ¿no? Y no es que sea malo, sino que es parte de también cómo ellos, cómo se va manifestando su organismo, y además ellos lo van sintiendo, ¿no? Entonces, y esto les provoca placer, y está bien, ¿no? Es parte de que vayan conociendo su cuerpo. También se empieza a dar el autoerotismo. ¿Qué es el autoerotismo? Pues es darse a ellos, sentir placer desde su propio cuerpo, ¿no? De su corporalidad. Entonces, hay veces que los bebés así de chiquitos empiezan a balancearse y empiezan a sentir rico, ¿no? Es esta parte de masturbación que los niños empiezan a ya ejercer desde edades muy pequeñas, muy tempranas. A partir de los 2 años a los 4 años aproximadamente, que se da el control de esfínteres, los niños también la masturbación se hace más consciente porque empiezan a explorar ya de una forma diferente su cuerpo, ¿no? Entonces, tanto empiezan a tocarse como la vulva, como empiezan a tocarse el pene, y eso les hace sentir nuevas sensaciones, ¿no? Sensaciones ricas, placenteras. Y bueno, no solo es a partir de su cuerpo, sino también se empiezan a relacionarse con más conciencia con las otras personas, con los adultos, con sus hermanos, con sus papás, y entonces empiezan a tener una idea sobre las emociones, empiezan a diferenciarlas, a discriminarlas, y también las personas empiezan a tener una influencia importante en ellos, empiezan a ejercer esta cosa ideal del yo, que sería que ellos quieren ser como sus papás, ¿no? Claro. Como sus hermanos mayores. Entonces, eso hace que los niños sean muy vulnerables a un abuso sexual, ¿no? Porque si yo quiero ser como esa persona y esa persona me dice que yo haga lo que ellos me están pidiendo, pues lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer porque pues quiero que me quiera, quiero estar bien con él, quiero ser como ellos. Entonces, ¿por qué es importante o cómo se puede prevenir eso? Pues antes de que pueda decir cómo se puede prevenir, los niños también en esa edad de 2 a 3, 4 años empiezan a diferenciar el sí del no de una forma abstracta, sino de una forma muy concreta, ¿no? En la experiencia le dices, te pueden decir si quieren un dulce, o te pueden decir si quieren ciertos alimentos, si les gusta jugar ese juego o esos juguetes, o si no les gusta. Entonces ellos empiezan a ir diferenciando entre qué sí les gusta y qué no les gusta, y poder decirlo. Entonces esa es una forma muy importante que les pueda ayudar a prevenir el abuso, ¿no? Que ellos puedan discriminar en qué momento decir sí y en qué momento decir no, y se les pueda respetar. Por ejemplo, una situación muy común es cuando llegan los familiares
y se les pide que los saluden, ¿no? Y entonces los niños no quieren porque no los conocen, porque no sienten confianza, porque pues no son personas con las que estén familiarizadas y muchas veces los papás los obligan, ¿no? Así de saluda a tu tío y saluda a los bebés además, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo que hay situaciones sociales que ameriten ciertos ciertos protocolos de educación, ¿no? No es lo mismo agarrar y decirles, dale beso, oye, vamos a llegar a un lugar y pues vamos a saludar, ¿no? Buenos días, buenas tardes a todos, y únicamente, ¿no? No necesitamos agarrar y forzarlos precisamente al beso, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y por qué el beso, que pareciera como una actividad muy común y que todo el mundo se da? ¿Por qué el beso es algo que los niños deben de aprender a saber en qué momento darlos, a quién darlo y hasta en dónde darlo, ¿no? ¿Por qué el beso es importante? Pues porque es una parte en la que entras en contacto con el otro, ¿no? En la que expresa un afecto importante para todos, ¿no? Pero para el niño sí es una expresión de afecto importante, ¿no? Claro. Es decir, con el beso te estoy dando una parte de cariño, una parte mía, o te la estoy negando, ¿no? Entonces, es de esa manera como es que no se les debe obligar, ¿no? A que saluden así forzosamente a todos, ¿no? Claro. Y mucho menos a personas con las que no están familiarizadas, ¿no? También habría que tener reservas con las personas con las que ya están familiarizadas por esta cosa de que los niños pues están muy interesados en esa edad a querer ser como el adulto, ¿no? Como el adulto que los rodea. Yo me acuerdo, por ejemplo, en los comerciales que luego salen en YouTube, por ejemplo, de los 80, si no me equivoco, 80, 90, el clásico, Dino, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Esa era una forma de enseñarles a los niños muy buena sobre cómo cuidarse y detectar precisamente esas situaciones que no debían de permitir, ¿no? Era, yo creo que una buena campaña. ¿Cómo ves? Sí, claro. Y es que pareciera algo como muy normal, o sea, que se aprende muy normal el sí y el no y a qué situaciones debe de estar emparentada, ¿no? Alineada. Pero en realidad los niños tienen mucha confusión a veces, ¿no? Hay dobles mensajes, no hay claridad en lo que dicen los papás o en lo que se quiere de ellos. Entonces es como importante que sea muy concreto a enseñar a los niños qué es sí y qué es no, ¿no? Y en qué momento lo pueden utilizar, ¿no? Y además es algo que los niños lo diferencian muy bien, porque si a ellos no les gusta, pues es no, ¿no? Y hay que respetarlo, ¿no? Si a ellos sí les gusta, bueno, ahí entra el criterio de los padres si es o no bueno para ellos, ¿no? Pero bueno, claro, hay que aprender a respetar estas dos partes, ¿no? Las decisiones de los niños que van tomando desde muy chiquitos y no solo tiene que ver con cómo se relacionan con las otras personas, sino desde ellos, ¿no? Qué se quieren poner, qué les gusta jugar, o en esta parte aquí entra, por ejemplo, lo que decimos de la construcción del género, porque muchos papás sí dividen, ¿no? A los niños, carritos, a las niñas, muñecas, ¿no? Y azul para niños, rosa para niñas. Exacto, ¿no? Y entonces también los niños van creciendo pensando que no pueden jugar con cosas rositas o que no pueden jugar con muñecas, y las niñas que el fútbol solo es para los niños, cuando en realidad pues ellos tendrían que tener más variedad para elegir, ¿no? Porque eso no tiene que ver con la persona. Claro, claro. Y fíjate, hablando de eso, por ejemplo, yo tengo un pacientito de 5 años y los juguetes yo los tengo en un closet. Ellos llegan, abren y sacan lo que quieren, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo los dejo jugar con lo que sea, ¿no? El niño luego saca la cocinita y se pone a jugar, ¿no? Porque ahí, pues a través del juego es donde ellos van recreando, ¿no? Todo lo que van absorbiendo de la vida psíquica. Y es curioso cómo ellos no tienen como arraigados desde chiquillos, ¿no? O sea, uno les va, o los papás les van poniendo esas etiquetas, ¿no? O sea, y se pone a jugar y todo, y a veces es la mamá
¿no? Quien le dice, es que eso es de niñas, ¿no? Y eso sucede en la vida cotidiana en general. Son los papás los que les están diciendo, eso no. Claro. Y es importante, justo hablando como de género, que a los niños se les enseñe de todo, ¿no? Para eso, digo, eso ahorita me acordé por eso. Y la campaña que decías, me parece que fue de las mejores y más aceptadas, ¿no? Claro. De cuéntaselo a quien más confianza le tengas, en ese entonces fue de las mejores, ¿no? Hoy en día no hay una campaña de prevención tal cual, ¿no? Que haya como llegado, como esa campaña llegó. Y ahora es importante, por ejemplo, resaltar que uno cuando habla de abuso sexual a niños, uno cree que es ajeno, pero cerca del 85% de los abusos sexuales los comete un pariente cercano a la familia, y es importante también comentar esto, ¿no? Que los papás estén pues justo con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Porque sucede en casa, ¿no? No sucede en el afuera, o la mayoría de las veces sucede en casa. Claro, así es. O con el vecino que van y se lo encargan porque, oye, es que tengo que salir, ¿no? Pero el 85% de los casos sucede con un familiar. Así es. Sí, y en esto que tú dices, ¿no? ¿Quiénes están encargados de los niños, ¿no? De los hijos, ¿quiénes son los responsables de ese cuidado? Bueno, en un primer momento los papás, pero estamos conscientes que también la situación social, económica hace que los papás tengan que salir a trabajar, ¿no? Entonces, ahí viene esta pregunta, ¿cómo prevenir, ¿no? ese tipo de situaciones? Entonces, lo básico y digamos que casi como por regla general es importante que los niños aprendan a decir no, ¿no? Respetárselos, pero la otra es que también los niños aprendan a nombrar las partes de su cuerpo, ¿no? Sí, claro. Así como se nombran los ojos, el codo, la rodilla, se debe de nombrar los genitales, ¿no? En este caso, los niños deben de saber que ellos tienen un pene, que tienen testículos, como sus genitales externos, que es lo que ven, y las niñas deben de saber que tienen vulva y vagina, ¿no? Claro. Y que esas partes, las nalgas, que esas partes son privadas, ¿no? Que nadie las debe de tocar, que eso es, ellos solo las pueden tocar cuando se están bañando, cuando van al baño, cuando se cambian de ropa, ¿no? Claro. Pero ni siquiera un amigo tiene permitido tocar esas partes, ni el familiar, es más, los niños aprenden a bañarse desde muy chiquitos, ¿no? A los 4 o 5 años ellos ya pueden bañarse solos. Claro. Entonces es a partir de ese momento en que ni siquiera los papás deben de tocar esas partes, ¿no? Porque son muy privadas y son muy íntimas. Es algo que tienen que cuidar, ¿no? A diferencia, igual que todo el cuerpo, pero en específico esas, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí donde cuando hay un tocamiento de otra persona y que en algún momento podría darse como juego, pero en realidad está siendo abuso, tal vez en ese momento no se viva como tal, ¿no? No se viva como algo violento, Claro. porque puede ser que no sea así, pero esa experiencia en otro momento toma otra significación, y es ahí cuando entra como una situación violenta, ¿no? Así Entonces, justo era lo que les iba a comentar, en la infancia, la sexualidad se va construyendo y se va desarrollando a través de la exploración, ¿no? De la curiosidad. Entonces los niños primero van a explorar a través de su cuerpo, ¿no? Por eso de ahí aparte el autoerotismo, la masturbación, que es totalmente normal, ¿no? Y después, cuando ellos ya descubrieron su cuerpo y lo identificaron y saben lo que tienen, van a buscar si la otra persona, si el otro diferente a él, o sea, la niña, si es niño y si es niña el niño, tienen el mismo cuerpo, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde empiezan a preguntar, ¿no? exactamente, empiezan a buscar, tratan de ver, ¿no? En los baños o es muy común, no sé, que en las escuelas los niños levanten faldas, ¿no? O bajen los pantalones. Obviamente que hay grados, ¿no? Entonces es importante decirle, aunque eso es parte de su desarrollo, es importante ponerle límite a los niños en ese aspecto, ¿no? Y si están viendo que los niños, que sus hijos o sus sobrinos o los niños con los que conviven están teniendo esas expresiones, buscar, ¿no? Preguntarle al niño qué es lo que está intentando encontrar cuando hace eso. Porque eso
no es una expresión de algo en específico, ¿no? Puede ser expresión de curiosidad, puede ser expresión de que el niño esté viviendo algo similar, algo violento, similar a lo que está haciendo, pero hay que preguntar primero, explorar por qué el niño lo está haciendo. Y si el niño lo está haciendo por curiosidad, pues entonces hay que enseñar, hay que informarle, ¿no? Con el lenguaje que se debe. Es un lenguaje simple, decirle, tú quieres saber qué tiene el otro cuerpo diferente a ti. Si tú eres niña, quieres saber cómo es la niña, bueno, entonces hay libros educativos sobre el tema, entonces le podemos enseñar a través de eso, ¿no? También muchos niños se bañan con los papás, ¿no? Así es, eso era lo que te iba a comentar. Y ahí es cuando ven las diferencias. Entonces sí hay que explicarle, las mamás, si yo tengo este cuerpo, porque ya estoy adulta, se va a ir desarrollando tu cuerpo también, y por eso tienes un cuerpo, hasta mamás con niñas, ¿no? Por eso tú tienes un cuerpo diferente al mío. Enseñarle la parte a nombrar las partes del cuerpo, pero sí es importante, ¿no? Ir haciendo como una separación conforme van desarrollando los niños, para que ellos también vayan sabiendo cuidar su cuerpo, su intimidad y su privacidad. Así es. Pues ahora sí que la comunicación viene siendo una parte muy importante en el desarrollo de los niños, para que pues no solamente conozcan su cuerpo, conozcan que lo tienen que cuidar, sino que también desarrollen el vínculo con los padres y que tengan la confianza de acercarse en determinado momento, ya una vez identificado qué situaciones son de las que se tienen que cuidar, ¿no? En esta situación de tocar, que alguien más toque mi cuerpo, de que alguien más me pida guardar un secreto, de que exista como que esto es nada más entre tú y yo y nadie más, que tenga la confianza de decir, oye papá, oye mamá, fíjate que pasa esta situación, no me siento cómodo, ayúdame, ¿no? En determinado momento, y prestarles precisamente ese apoyo que llegan a necesitar, ¿no? Y con suerte podemos incluso hasta prevenir el abuso, ¿no? Claro. Y en esta parte, por ejemplo, conductual, ¿qué tipo de signos, por ejemplo, en un niño, es necesario o importante detectar para que los papás que nos están viendo o tíos, ¿no? O los que justo tienen niños cercanos puedan checarlo? ¿Qué serían como los signos conductuales? Bueno, los niños a veces podrían ser muy evidentes estos signos, a veces no tanto, pero siempre hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, los niños, los papás o los maestros pueden darse cuenta de cuando un niño está durmiendo bien y cuando no, ¿no? En qué momento ya cambió ese ciclo del sueño. ¿Y cómo se pueden dar cuenta? Bueno, los niños que se duermen durante clases, ¿no? Los niños que se duermen durante clases, o antes les gustaba jugar con ciertos juguetes o realizar ciertas actividades y las dejan de hacer, ¿no? Como de un momento a otro, y ya no quieren tampoco integrarse a los grupos, ¿no? A los grupos tanto de sus pares como de niños más grandes o de adultos. El bajo rendimiento escolar. El bajo rendimiento escolar, antes podría haber ido bien, más o menos. Las pesadillas, por ejemplo, pesadillas, o que se hacen pipí en la cama. La enuresis. La enuresis, que se hacen pipí o popó también, si es que ya habían controlado los esfínteres y vuelven, ¿no? A hacerlo. Anímicamente pueden estar se podría decir como más inactivos. Así es. Que los ven tristes, o también puede ser que más agresivos, sí. Más agresivos, o como con mucha actividad, como que no se enfocaran en algo, ¿no? Dispersos, por así decirlo. El rechazo, por ejemplo, también a oye, pues acabamos de llegar de la escuela, vamos a que te cambies porque vamos a salir, ¿no? Y rechazan, por ejemplo, el que les ayudemos. Digo, si todavía hay esta cercanía donde ellos no piden su espacio privado,
y cotidianamente dejan que se les ayude todavía a cambiarse, de momento ellos pudieran hasta rechazarlo, ¿no? Sí, y bueno, algo también ya más específico pueden ser tanto las infecciones vaginales como sangrado, ¿no? Tanto vaginal como rectal, ¿no? Así es. Y por ejemplo, en una persona que este tipo de traumas ya sucedió hace tiempo, ¿no? Porque sí ha pasado, o sea, llegan a nosotros a consulta personas que tuvieron un abuso sexual, desde un abuso sexual hasta una violación, pero fue en su infancia, ¿no? Entonces, nosotros ya los tratamos de grandes, de adultos. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo podríamos...? Porque tal vez la persona tiene como el vago recuerdo, o sí lo tiene, ¿no? Pero entonces, ¿cómo funciona también la terapia? Porque bueno, los signos en los niños ahí están. Suponiendo, ya sucedió, no pasó nada, es decir, los papás no hicieron nada, el niño crece con ese trauma y entonces tiempo después, esa persona que ya es adulta decide ir a terapia y lo habla. Entonces, ¿qué sucede? Sí, y qué bueno que tocas ese tema, porque no se haya tratado en ese momento ya no va a funcionar la terapia después, ¿no? Ya en su vida adulta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en ese momento estos solones de los que yo les hablaba fueron afectados, ¿no? En realidad toda la integridad de la persona es afectada. Entonces ya la adulta pues va creciendo con esas afectaciones, va viviendo con esas afectaciones, mejor dicho. Y ya la adulta lo que puede hacer es elaborar ese trauma que vivió y desenvolverse en las áreas que fueron afectadas, ¿no? Pueden, digamos, como tener dificultades, por ejemplo, para relacionarse con otras personas, ¿no? Desde personas del mismo sexo o del sexo contrario, pero además a lo mejor tienen una cuestión de ser más retraídos, que sean más tímidos, o que a la hora de intimar con alguien más, pues les cuesta trabajo, ¿no? Claro, sí, y ahí vienen las afectaciones ya en el aspecto sexual, ¿no? De las etapas. No, de las deficiencias sexuales como la precocidad o la disfunción eréctil o anorgasmia. Exactamente. Eso también puede estar marcado por ese tipo de sucesos en la infancia, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si lo trabajas ya que eres adulto, ya en otra etapa de tu vida? Bueno, puedes elaborarlo, puedes, digamos, como reelaborar la situación y es que no quiero decir mejorar, pero modificar, reapropiarte de ti, ¿no? Como reinventar no tu personal, sino en las áreas donde estuvieron afectadas, reinventarlo, ¿no? Reinventar tu propia historia. Exactamente, reinventar tu propia historia que te permita quedar mejor parada, ¿no? Que te permita sentirte mejor contigo misma, y de ahí eso va a influir desde tus relaciones sociales hasta como tu autopercepción, como las cosas que te gustan hacer, ¿no? Las que antes no disfrutabas y que ahora ya puedes disfrutar de otra manera, ¿no? Desde otro lugar y desde otra forma de ver esa experiencia. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay un caso de abuso sexual, una experiencia de abuso sexual, la persona cree que fue su culpa, ¿no? Entonces va viviendo con esa culpa y así se va relacionando y así va alcanzando éxitos y así va desenvolviéndose en la vida, ¿no? Entonces cuando lo trabajas ya como adulto, esa culpa pues se va diluyendo, ¿no? Se va disipando, porque en realidad no fue culpa de esa, va viviendo como victimizándose, ¿no? Va en este lugar de víctima. Entonces cuando te puedes quitar de ese lugar, bueno, tu vida se vive desde otra forma, ¿no? Claro. Ahora también es importante, por ejemplo, mencionar que, o sea, un abuso sexual en el mejor de los casos sucedió solo una vez, ¿no? Pero regularmente cuando las personas son cercanas, el abuso sexual
es constante. ¿No? Así Entonces, es. el evento traumático llega a marcar de tal forma al niño que a nivel biológico, por ejemplo, sí hay modificaciones, por ejemplo, el deterioro en la parte hipocampal. Entonces, ¿qué sucede? Que el niño por eso empieza a bajar de calificaciones, no hay bajo rendimiento, porque entonces ya hay como una señal de alerta y el niño ya está condicionado ante eso, ¿no? Entonces ya nada más está esperando el momento, entonces se enfoca nada más en eso y deja de prestar atención a todo lo demás, por eso viene como el deterioro a las demás áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona también la terapia a nivel neurobiológico? Nosotros trabajamos desde el afuera, ¿no? Entonces llega a la zona prefrontal y nosotros, digamos, estamos trabajando de la corteza prefrontal hacia adentro y entonces empieza a haber modificaciones también a nivel biológico, ¿no? Entonces, y cualquier tipo de terapia, ¿no? Ya sea la psicoanalítica, la cognitivo-conductual, la humanista, porque uno está trabajando así con el paciente, ya cuando es grande, ¿no? Si se puede prevenir y si, por ejemplo, los papás se dan cuenta, llevan al niño a terapia, o sea, casi inmediatamente. Es doble trabajo. Pero además hay una evolución mucho más rápida, ¿no? Sí, Entonces porque se puede trabajar claro, ya a nivel neurobiológico mucho más rápido con el niño, Claro, ¿no? Entonces claro. se evita que ese deterioro ya sea realmente orgánico, que cuando ya la persona llega adulta. Sí, eso sí, definitivamente. Mientras más rápida sea la atención, pues más fácil se le puede apoyar para salir de esa situación, ¿no? Claro. Entonces sí hay que estar como muy conscientes que cuando hablamos de abuso sexual regularmente sucede constantemente, ¿no? Por eso se vuelve un trauma, es un evento traumático y es constante. Ajá, y también es importante, justo por esto de que es constante, es importante identificarlo, ¿no? Claro. Creerle al niño, identificarlo como rápidamente para poder separar al niño de ese lugar de riesgo, ¿no? De ese lugar que, Así es. que le está perjudicando. Claro. Porque, como bien dices, ¿no? Entre mayor constancia, la huella que queda a nivel cerebral, pues es más, puede ser más, al nivel neurobiológico puede ser más grande, ¿no? Claro. Sí, hay una marca que se queda ahí, ¿no? O sea, de hecho hay estudios que han comprobado eso, ¿no? Ya el deterioro se queda ahí cuando ya no se traba, o sea, cuando los papás o lo omiten, lo ignoran, ¿no? O voltean hacia otro lado y entonces al niño no se le atiende, hay un deterioro importante ya cuando se es adulto. Claro. Entonces es importante el primer paso también, por ejemplo, creerle a nuestros hijos lo que nos dicen. Sí. Y en esta parte también es quitar esos prejuicios, ¿no? O sea, es difícil a veces para los papás imaginarse que los niños puedan tener sexualidad, ¿no? Entonces los ven masturbándose, los ven en el autoerotismo y entonces es de quítate la mano de ahí, no seas cochino, ¿cómo se te ocurre? Y entonces los niños van aprendiendo que el hablar de sus cuerpos, el hablar de esas partes que son privadas, para ellos quedan siendo prohibidas y entonces cuando hay algún tipo de abuso, pues no las quieren hablar porque entonces es algo prohibido, ¿no? Claro. Y desde ahí se va cortando, ¿no? Entonces es importante que los papás puedan quitarse ese prejuicio y empezar desde nombrar cada parte del cuerpo como se llama, hasta hasta la idea de que es malo, ¿no? Claro. Y el hecho de que los niños sí se tocan, ¿no? Para explorarse, es desde el bebé que se descubre la manita y se la chupa y el piecito, ¿no? Y entonces todo eso es una exploración, porque así es, ¿no? Entonces el niño tiene una sexualidad. Exacto, y así van descubriendo y conociendo el mundo, ¿no? Y sí, eso también es cierto que tampoco los niños pueden estar tocándose todo el tiempo en todas partes, ¿no? Entonces por eso hay que enseñarles, así de, en la mesa, en la sala, no te tocas, ¿no? Eso es algo privado, tocarse a tu cuerpo es algo privado, te tocas en tu cuarto y solo tú lo puedes hacer, ¿no? Nadie más tiene que participar en eso. Y entonces también los papás se preguntarán, bueno, cuando lo hace todo el tiempo, bueno, eso es una señal también de que algo está pasando, porque no es normal que un niño se esté tocando todo el tiempo, ¿no? Así es, sí. Entonces, puede ser que no sea una señal solo específica de abuso, ¿no? Puede ser que sea una señal de otro tipo de situación, ¿no? Que está provocando
que el niño tenga ansiedad y que de esa manera la esté expresando, ¿no? Claro. La esté sacando. Entonces es importante que si un niño deja de jugar, deja de comer, deja de dormir por masturbarse, es algo está pasando, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero si no, si solo el niño lo está haciendo porque ya se aburrió, porque está viendo la tele, bueno, entonces ahí hay que decirle, ¿no? Bueno, no se hace en la sala, se hace en tu cuarto y solo tú lo puedes hacer, ¿no? Es algo privado, ¿no? Hay que enseñarle a los niños, hay que educarnos como papás para que de ahí podamos educar a los niños y prevenir este tipo de situaciones. Que digo, el riesgo siempre está, entonces como el riesgo está y no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja, hay que educar, ¿no? Hay que educar para prevenirlo. Exacto. Sí. Y por ejemplo, en este sentido, ahorita estaba yo pensando, sobre todo, bueno, uno dice, bueno, en el exterior, pero a veces los papás, yo creo que de repente somos inconscientes, ¿no? En decir, ay, no, lo voy a sobreproteger, ¿no? Y se duermen, por ejemplo, con los niños, ¿no? ¿Hasta qué edad es conveniente dormir con tu hijo? Pues es importante que los niños desde que están así chiquititos, podría decir casi recién nacidos, tengan su espacio. Tal vez no dormirán las 8 horas, o sea, separados los papás de los hijos de recién nacidos porque se necesita, ¿no? Por la lactancia y todo eso. Pero es importante que los niños aprendan a que ellos tienen un espacio específico para dormir solos, a diferencia de los papás. ¿Por qué? Porque los cuerpos producen sensaciones, ¿no? Entonces dormir con el papá pues produce una sensación de bienestar placentera que digamos que sobreestimula a los niños, ¿no? Entonces esa sobreestimulación los niños aún no están preparados para nombrarla, para absorberla, ¿no? y poder comprenderla. Entonces eso hace que se genere tanto dependencia o pueda provocar ansiedad o otro tipo de dificultades, ¿no? Entonces es importante que los niños vayan aprendiendo y también en la familia es importante mantener la jerarquía, ¿no? De quiénes son los papás, quiénes son los niños. Entonces que vayan aprendiendo que ellos tienen su propio espacio para dormir, porque eso también pone límites en los cuerpos, ¿no? Entonces desde ahí los niños van aprendiendo que tu cuerpo tiene un límite que la otra persona no puede transgredir y no debe de transgredir, ¿no? Entonces, tal vez no desde muy chiquitos, de recién nacidos, puedan dormir solos, pero sí que vayan teniendo su espacio, ¿no? Que vayan aprendiendo que ellos tienen su cuna en la que es para que ellos puedan dormir y los papás tienen su cama, ¿no? Es importante que una vez que el niño, no sé, tenga 1 año, 1 año y medio, ya pueda ir durmiendo solo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque eso les va a dar seguridad y les va a dar también esta independencia. ¿No? Ajá, exacto. Entonces, eso se hace paulatinamente, ¿no? Tampoco es como de que primero dormimos solo y de la noche a la mañana ya lo pasamos en su cuarto, porque va a ser muy difícil, ¿no? Y se va a abandonar rapidísimo. O sea, van a decir los papás, ay, no quiso, ya lloró toda esa noche, entonces sigue durmiendo con nosotros y ya tiene 5 años, ¿no? Entonces hay que hacerlo paulatino, ¿no? Poco a poco esta separación, pero es importante que los niños vayan sabiendo que ellos tienen su propio espacio, ¿no? Sí, así y pues más que nada porque muchas veces los papás dicen, pues no, ¿qué tiene de malo que lo apapache, que la apapache, etcétera? Pero pues ahora sí que en la experiencia terapéutica se ve como muchas veces este apapacho de un principio, después, como dices tú, se convierte en una dependencia al grado de que ya el hijo no puede vivir sin la otra persona, ¿no? No puede vivir, es la comparación que les hago. Haz de cuenta que en lugar de haberte enseñado a caminar, te dejaron la andadera toda la vida. Y entonces tú caminas con la andadera y pues mientras tengas la andadera no hay ningún problema, pero el día que te quiten la andadera te quedas ahí en el suelo, ya no te mueves. Entonces generaste esta necesidad por algo que en realidad no debió haber sido desde el principio. Y entonces tenemos este problema como de
invalidez hasta cierto punto, ¿no? Claro. De invalidez, ya sea emocional o al grado de relacionarnos con otras personas o al grado económico, en fin, muchas situaciones que se dan hoy en día, ¿no? Claro, se torna una cuestión patológica, ¿no? En el niño. Entonces es importante y mencionar este tema, ¿no? Porque luego mucho es como de, ay, no, pues si yo no le hago daño a mi hijo, yo duermo con él porque es mi hijo. No, también saber que hay límites, ¿no? Límites como padres y les mandamos ese mensaje, sabes que este es tu espacio. Nosotros como pareja, ¿no? O bueno, si es mamá soltera, papá soltero, yo tengo mi espacio, tú tienes el tuyo, ¿no? Y eso también, porque va aportando la psique del niño, ¿no? Sí, también. por supuesto. Sí, eso va ayudando a que el niño se organice, ¿no? Se organice mentalmente y pueda diferenciar a él es el papá, yo soy el niño, somos dos entes diferentes y los dos tenemos actividades y responsabilidades distintas, ¿no? Tenemos cosas distintas, vaya. Sí, que no es, uno es la extensión del otro, porque a ese grado llega a haber esta situación donde no hay límites, no sabemos dónde comienza y dónde termina el otro. Y pues sí, se dan muchas situaciones ahí. Exacto, y aquí entra esta situación de patología, ¿no? Donde entonces ya encontramos a niños ansiosos por la separación, ya encontramos a niños que no pueden decidir por ellos mismos si es que no está la mamá detrás diciendo que sí. Entonces es importante que desde muy pequeños ellos puedan ir haciendo esta diferenciación y estas separaciones, ¿no? Claro. Y estructurándose, como dicen, para la psique eso es organizador, ¿no? Les da una estructura a su entorno, tanto afuera como interna, ¿no? Claro, sí, porque con esto, por ejemplo, luego lo que sucede es que llegan a consulta ya adultos, ¿no? Y entonces tiene mamitis, ¿no? O vive con la mamá. Bueno, es muy diferente vivir con la mamá y ser independiente por X o Y esté con ella, a vive con la mamá y vive para la mamá, ¿no? Entonces, ojo, también eso es importante, ¿no? Porque luego es como de, pues yo no sé por qué se hizo así. Exacto. Pero uno contribuyó, ¿no? De forma indirecta o directamente, pero lo hizo. Claro, sí, pues ahora sí que la relación con los pequeños, como la comunicación, la manera en cómo nos vinculamos con ellos va a ser como que factores importantes para la prevención en un abuso sexual para los niños, y pues también que puedan ellos recurrir a nosotros, que sepan que somos su primer línea de defensa contra cualquier agresión que ellos pudieran recibir, ¿no? Claro. Oye, bueno, y ahorita pensando eso, en teoría debemos de ser así, ¿no? Porque retomando un poco lo del abuso sexual, luego resulta que es el papá o la mamá, ¿no? Entonces, tener claro que los papás deben de ser ese pilar, ¿no? De protección, de defensa para el niño. Claro. Así es. Sí, y en este caso, como dices, a veces no es así, ¿no? Que resulta que en el núcleo es donde se da el abuso. Entonces también los otros adultos debemos de tener conciencia de la responsabilidad que tenemos cuando estamos frente a los niños, ¿no? Ya sea como terapeuta, ya sea como maestro, ya sea como instructor de algún deporte, etcétera, ¿no? Pero sí tener como esa responsabilidad y esa conciencia ética de que si vemos estas señales de las que ya hablamos con algún niño, pues hablarlo, ¿no? Hablar con el niño, hablar con sus cuidadores para ver qué está pasando, porque a final de cuentas, si tú estás a cargo de un niño, es tu responsabilidad también actuar y hacer algo, ¿no? Claro, claro. Pues estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Me gustaría que volvieran a decir, por favor, cada una dónde se encuentran ubicadas y el teléfono particular para que pudieran encontrarlas. Bueno, les recuerdo mi nombre, yo soy Carla Hernández y me encuentro ubicada, mi consultorio, en la calle San Lorenzo, número 119, la colonia Tlacocameca del Valle, y mi teléfono es 55 37 13 6367. ¿Puedes repetir tu teléfono, por favor? Sí, es el 55 37 13 63 67. Muchas gracias. Pues igual, estoy a sus órdenes, Sarina Ramírez. Pues yo les doy la dirección que queda más céntrica para la mayoría de mis pacientes, que sería Ciencias 85, en la colonia
¿Cómo me dijiste? Escandón. Escandón. Es que aquí es en donde estamos con Nandini. Estamos a un paso de diferencia entre una colonia y la otra. Nos divide una avenida. Así es, entonces esa, ¿cómo se llama? Esa diferencia, pues, todavía no me la aprendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces la calle es Ciencias, número 85, en la colonia Escandón, y mi número de teléfono es el 55 61 65 37 50. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro que sí, 55 61 65 37 50. Perfecto, gracias. Pues bueno, también les repito, mi nombre es Nandini Labardini. Yo estoy en la calle de Chuapa, número 5, Interior 2, Colonia Hipódromo Condesa. Muy cerca queda el Metro Patriotismo. Y el teléfono donde me pueden localizar a mí o a cualquiera de mis colegas es el 044 55 1811 0391. Recuerden darle like a la página, es Psicoterapia a tu alcance. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y bueno, nos pueden buscar también en www.psicoterapiatualcance.com con una P al principio, y es psicoterapiatualcance.com de corrido. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos acompaña también Sarina con otro tema. Esperemos que les vaya a gustar y les estaremos anunciando. Hasta luego. Hasta luego.